Le hemos titulado a este mensaje a manera de pregunta: ¿realmente confías en Dios? ¿Realmente confías en Dios? Lo hacemos a manera de pregunta, ¿verdad? Porque la confianza en Dios podría ser un tema que podríamos afirmar de una manera casi inmediata, ¿verdad? Si alguien te hiciera esta pregunta, ¿realmente confías en Dios? ¿Qué es lo que contestarían? Amén, ¿verdad? Claro que confío en Dios. Muchos dirían sí, afirmativo, ¿verdad? Pero en la parte de la práctica y del diario vivir, la verdad es que no existe una congruencia entre lo que decimos y cómo actuamos también. Afirmamos confiar en el Señor, afirmamos confiar en sus atributos, en su palabra, en su soberanía, pero a la hora de la práctica estamos todavía muy alejados de lo que la palabra confianza implica. Y es por eso que este versículo, ¿verdad?, a lo largo de esta semana realmente ha llamado primeramente a mi corazón, realmente me ha confrontado a mí primero, ¿verdad? Porque entre más estudias lo que es la confianza, más te das o te vas dando cuenta que faltan muchas áreas de nuestra vida para poder confiar plenamente en Dios. Así que dice Proverbios capítulo 3, versículo 5, fíate de Jehová, ¿de qué manera, hermanos? De todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Este es el versículo central, ¿verdad? El pasaje central, y es fíate de Jehová. Esta palabra fíate quiere decir confía o pon tu fe, tu confianza y tu seguridad en Jehová. Y te dice de qué manera: de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Les quiero platicar un poquito acerca de mi vida, ¿verdad? Cuando estaba exactamente en el tiempo de la primaria y la secundaria. Yo nací en un hogar cristiano, ¿verdad? Desde que tengo uso de memoria, mis padres dedicados al ministerio al tiempo completo. Yo nací con principios, o crecí con principios bíblicos, con principios éticos y morales. Crecí pintando ahí a Daniel con los leones, cantando Nuestro Padre Abraham, ¿verdad? Y yo recuerdo que debido a toda esta influencia que yo recibí desde pequeño y todos los principios que mis padres fundaron en mi corazón, me ayudaron a crear una cierta confianza, ¿verdad?, y seguridad, pues no solamente en mis padres como un pilar importante y presente en mi vida, sino también realmente formar una confianza sólida en Dios. A veces cuando somos chiquitos, ¿verdad?, cuando estamos pequeños, generar un concepto de confianza se nos puede hacer un poco más fácil o más sencillo. A tal grado que yo me acuerdo que, por ejemplo, en la escuela escuchaba conversaciones en la primaria de los papás de mis amigos, ¿verdad? Lo que les estaba sucediendo, alguna prueba que estaban pasando, y yo me hacía esta pregunta: ¿por qué no confían en Dios? Me acuerdo los pleitos, por ejemplo, que tenían los directivos también de mi escuela, no sabían cómo atender algún asunto, ya sea económico o con el alumnado, y cuando yo los escuchaba, la pregunta que se me venía a la mente era: ¿por qué no solamente confían en Dios? Escuchaba los problemas que tenían los maestros cuando abrían su corazón, ¿verdad?, con nosotros, y a mí se me hacía muy fácil, hermanos, estar preguntando: ¿por qué no simplemente confías en Dios? Pero a manera de que uno va creciendo, ¿verdad?, me di cuenta que este concepto de seguridad o de confianza va sufriendo un deterioro progresivo, se podría decir. Vas creciendo y tal vez este concepto se va enfrentando a diversas experiencias que atentan directamente a la seguridad que hemos formado en nuestros hogares. Me empecé a dar cuenta que vivimos efectivamente en un mundo donde gobierna el engaño y el fraude. Dice la palabra de Dios que Satanás es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Y opera en los hijos de desobediencia. La palabra de Dios describe a Satanás como el padre de mentira y como un engañador. Estas características y cualidades pertenecen a todas las personas que no conocen de Cristo.
Entonces es por eso que vivimos en un mundo totalmente lleno de engaño, de fraude y también corrompido. Son tantos los engañadores en este mundo que nos instan cada vez más a todos nosotros estar en un sentido como de alerta constante. A lo largo de la vida vamos creciendo, afrontando estas diversas experiencias, y yo estoy consciente y seguro que muchos de ustedes las han vivido. Por ejemplo, en la escuela, cuando estabas por ahí en la secundaria o en la preparatoria, tú le confiaste algún secreto o algún tema personal a alguien de tus amigos que eran cercanos y defraudaron tu confianza y lo platicaron con los demás. Tal vez cuando creciste y saliste de la preparatoria, te asociaste con alguien para abrir un negocio, abrir un trabajo. Tú pusiste la confianza en tu socio o en tu socia, y a lo largo del tiempo esta persona defraudó tu seguridad y la confianza que tú habías puesto en ella. ¿Cuántos de nosotros también han comprado, por ejemplo, un automóvil? Compraste el automóvil y tú confiaste en la palabra del vendedor o de la persona que te lo estaba vendiendo. No, mira, yo te estoy dando un automóvil que funciona a la perfección, no le duele absolutamente nada. Tú pusiste la confianza en esa persona y a lo largo de 2-3 meses empezó a fallar el motor, empezó a fallar la parte eléctrica y defraudó también tu confianza. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de los que estamos aquí también vivieron experiencias con sus propios familiares o tal vez con una pareja en donde tú decidiste poner tu corazón en esa persona, realmente creíste en todas las promesas que esta persona había hecho hacia tu vida y después de 1 o 2 años también terminó defraudando tu confianza? Hermanos, vivimos en un mundo en donde todas las experiencias de la vida van atentando en contra de nuestra seguridad o inseguridad. Bajo esa premisa nos podemos ir un poquito más hacia el pasado y ver las consecuencias del pecado de Adán y Eva, por ejemplo. Eran 2 personas que estaban en un ambiente perfecto, sin pecado, estaban en el jardín del Edén, en el paraíso, estaban gozando, ¿verdad?, de una comunión íntima con Dios, de una plena confianza en el Dios vivo y verdadero. Pero ¿qué hizo Satanás? Engañó sus corazones, ellos cayeron en pecado y automáticamente entró el sentimiento o la emoción de la inseguridad y la incertidumbre. Y esto se vuelve entonces en una necesidad que todos tenemos desde pequeños, llegar realmente a un puerto seguro, a un lugar en donde nosotros, no solamente de manera superficial, sino también en las partes más internas e íntimas de nuestra vida, lo que estamos buscando constantemente es seguridad, es estar en una base sólida. Y cuando nosotros estamos hablando o estamos entrando en materia de la fe o la confianza, hay 3 aspectos o facetas, podríamos decir, distintas, que el hombre a lo largo de su vida las ha tomado como puertos seguros para depositar en ellos su confianza. Como ya no hay otras opciones, como vivimos en un mundo lleno de engaño, lleno de fraude, el hombre ha decidido centrar y canalizar su confianza en 3 vías principales, que es lo que yo les propongo que veamos hoy en esta tarde. Estoy seguro que a lo mejor tú conoces otras, podríamos nombrar muchas de ellas, muchos puertos seguros para el hombre, pero yo creo firmemente que son 3 las principales. Y en primer lugar va a aparecer ahí en las pantallas, ¿verdad?, el primer puerto seguro o la primer área de seguridad o de confianza que entra en la escena. Y es la confianza ¿en qué? La confianza en el dinero. Hermanos, ¿por qué decimos que podemos poner nuestra confianza en el dinero? Porque existe un concepto que se le llama la ilusión o la falsa ilusión del control. No te olvides de este concepto, la falsa ilusión del control. ¿Qué es lo que hace el dinero en nuestras vidas, hermanos?
el materialismo le da al ser humano una falsa sensación de control y de seguridad. El hombre cree que si tiene suficiente dinero puede controlar sus vidas. El hombre cree que si se empeña, ¿verdad?, en formar una empresa grande, asegurar no solamente su herencia, sino también la herencia de los hijos, de alguna forma está teniendo el control sobre el futuro. En algunas ocasiones el hombre también ha pensado que si tenemos suficiente dinero podemos controlar la salud. Y de tal modo, si no tenemos dinero o estamos escasos en esta área, cuando se presenta un problema de salud que es en términos graves, muchas veces nos sentimos descobijados. También se llega a creer que si tengo dinero puedo controlar las emociones y ser realmente muy feliz. Pero la realidad es, hermanos, que el dinero puede comprar cosas materiales, pero cuando entramos en materia de cosas inmateriales y espirituales, el hombre no las puede controlar por más riquezas que haya creado dentro de su vida. Hay algunos ejemplos que podemos encontrar también en las redes sociales de cómo las grandes crisis económicas, por ejemplo, han atentado en contra de la misma vida de los grandes empresarios. En la Gran Depresión, por ejemplo, que hubo en 1929, la caída de la bolsa de valores de Wall Street provocó una crisis financiera que es global. El New York Times habló acerca de este jueves, que fue un jueves negro, y a la semana empezaron a dar datos de la cantidad de empresarios que se suicidaron debido a este concepto. Más de 100 empresarios se suicidaron porque habían perdido todos sus bienes materiales. Hermanos, de esos 100 que se creen, ¿verdad?, que fueron los que se suicidaron, los que fueron registrados, el 10% de ellos eran cristianos. Vino una crisis financiera global también en el 2008, un colapso del mercado inmobiliario de Estados Unidos y una quiebra importante en instituciones financieras, no solamente en el país, sino alrededor de todo el mundo también. Esta crisis financiera llevó a 208 personas a quitarse la vida solamente en Estados Unidos, de entre los cuales 43 eran cristianos. Cuando viene la crisis del COVID en el 2020, 2021, 2019, por ahí la pandemia y todas las restricciones que se pusieron en el gobierno, empujaron a muchos de los empresarios y jefes de negocios a cerrar su negocio y no tener ningún tipo de entrada. Y qué casualidad que cuando sucede la pandemia, los cristianos internamente son los que más sufrieron depresión y ansiedad dentro de su vida práctica. Hermanos, repito, muchas veces en concepto y de labios para afuera, siempre estamos diciendo que confiamos en Dios, pero cuando nuestra cartera o nuestros bienes materiales empiezan a ser amenazados, nuestro corazón va sintiendo también mucha inseguridad. Vea lo que dice, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, y miren qué hermoso principio le está dando el apóstol Pablo a su hijo en la fe. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. Dice la palabra de Dios: a los ricos de este siglo, ¿qué dice? Manda que no sean altivos, ni pongan la ¿qué? La esperanza, hermanos. No pongan su seguridad, no pongan su confianza en las riquezas, porque las riquezas, dice la palabra de Dios, que son inciertas. ¿Y en dónde dice que pongamos nuestra seguridad y nuestra confianza? En el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hermanos, lo que hacemos con nuestros bienes materiales determina el valor que le damos a los conceptos espirituales. Hace unas semanas, unos hermanos, ¿verdad?, de la iglesia nos invitaron a su servidor y a mi esposa a comer con ellos, y cuando estábamos en la comida ellos estaban buscando
que de alguna forma yo pudiera participar como maestro, ¿verdad?, dentro de su instituto. Cuando estábamos en esta plática, ¿verdad?, y ellos estaban tratando de obtener una ayuda que nosotros con mucho gusto la haríamos, ¿verdad?, si se acomoda el tiempo, empezamos a preguntarles en qué iglesia se congregaban, ¿verdad? Sabíamos que estaban en una iglesia que no pertenece aquí en Vida Nueva, es otra que está aquí en Querétaro, pero ellos respondieron: hermano, después del COVID nos empezó a ir muy mal económicamente hablando, ¿verdad?, materialmente hablando, y decidimos poner un negocio. Pusimos un negocio en el que nos requería nuestra presencia principalmente los fines de semana. A lo que ellos nos decían también, como el domingo era uno de los días más fuertes de nuestro negocio, decidimos sacrificar el congregarnos para poder impulsar primeramente nuestra economía. Y hasta la fecha, ¿verdad?, cuando uno va hablando con ellos, se da dando cuenta de que a pesar de que sacrificaron los domingos para inyectarle presencia y esfuerzo a su negocio, es el día que no se puede levantar económicamente. Hermanos, las leyes divinas están claramente establecidas en la palabra de Dios y dice: busca primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, ¿qué dice? Y todo lo demás va a ser añadido. Pero hermanos, si nosotros somos sinceros, muchas veces los temas económicos le ganan a nuestras convicciones bíblicas. Decidimos en nuestra vida práctica confiar en un puerto que creemos que es seguro, que es como el dinero. Pero hermanos, el dinero es tan incierto. Un día puede ser muy próspero, puede venir un accidente, puede venir una crisis, puede venir una pandemia y de un día a otro perder absolutamente todo. Y si tu corazón lo pones en las riquezas, el día que no estén esas riquezas, te vas a sentir con mucha angustia en tu corazón. Con mucha angustia en tu corazón. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. No pongan la esperanza en las riquezas, a las cuales son inciertas, sino que pongan su confianza en un Dios que es, que decía, es vivo. No solamente eso, podemos ver en términos de confianza también, el dinero nos puede dar una cierta seguridad, pero en segundo lugar está la confianza en los demás. A ver, dijimos que muchos de nosotros hemos tenido experiencias que han defraudado nuestra confianza, nuestra seguridad. Algunos de los que nos vendieron el auto, con los que nos asociamos, pero incluso en este ambiente de desconfianza o de fraude, cuando nosotros amamos a una persona con todo nuestro corazón, cuando nosotros respetamos a una persona y la admiramos, ese amor, ese respeto y esa admiración muchas veces nos llama como un imán a poner nuestra confianza también directamente en estas personas. Ahora, se podría decir que es correcta una confianza en el carácter de la persona o en esperar ciertas respuestas por parte de ellas, pero el creyente está pecando cuando cree que su felicidad, cuando cree que su seguridad depende de la integridad de cada una de ellas. Y si hay algo, hermanos, que pueda describir al ser humano dentro de la tierra, son tres conceptos que también van a aparecer ahí en la pantalla, que quiero que me sigan con mucho cuidado. Si hay algo que puede definir a una persona, son los tres siguientes conceptos. En primer lugar, los seres humanos somos limitados. Diga conmigo, limitados. Fuerte, limitados. ¿Qué quiere decir que somos limitados? Que las capacidades que nosotros tenemos están directamente limitadas a la parte exterior, a la parte corpórea, se podría decir, y material. Pero el hombre realmente se encuentra incapacitado para resolver por sí mismo los graves problemas de su naturaleza espiritual o de la parte inmaterial.
Hermanos, el hombre realmente es limitado en espacio, en tiempo y en conocimiento. A pesar de que el hombre ha logrado grandes hazañas a través de la vida, seguramente recordarán cuando se creó el primer avión, ¿no? Por ejemplo, con propulsores, ¿verdad? Un avión íntegro, entero, y la humanidad estaba celebrando este principio, ¿verdad? Vemos el avance de la ciencia, por ejemplo, y cómo la medicina ha logrado curar ya muchas enfermedades que antes no se podía. Y estamos todos celebrando también los triunfos que nosotros vemos en este sentido. Vemos avances en el sentido tecnológico, vemos avances en el sentido científico, vemos avances incluso en el sentido personal, una capacidad de poder controlar de alguna forma otros aspectos de nuestra vida tangible. Pero cuando empezamos a ir más allá, nos damos cuenta que el hombre nunca ha podido resolver un problema que es el problema espiritual. Es el problema espiritual. El hombre, por más conocimiento que tenga, el hombre por más poder que pueda tener, por más experiencias que tenga también dentro de su vida, nunca ha podido resolver el vacío que todos sienten en su corazón y que todos han tratado de llenar de diversas formas. El hombre está, hermanos, limitado en todos los sentidos de la palabra. Puede alcanzar objetivos y metas tangibles y superficiales, pero las interiores solamente Dios las puede controlar. No solamente el hombre es limitado, vemos ahí en segundo lugar que el hombre es falible. Diga conmigo, falible. ¿Qué significa falible? Alguien que puede cometer errores o equivocarse, fíjense muy bien, ya que su conocimiento o juicio no es perfecto. Repito, el hombre es falible. ¿Qué significa esto? Alguien que puede cometer errores. Una persona que puede equivocarse, ya que su conocimiento, hermanos, por más conocimiento que una persona te puede decir que tenga, un anciano que te diga que ya experimentó todas las áreas de su vida y que te diga, amigo, amiga, el fin del hombre es el dinero, el fin del hombre pueden ser las mujeres, los hombres, una vida impía y alejada de Dios. Ese hombre que está proponiendo una teoría es un hombre que comete errores y puede estar equivocado porque su conocimiento o juicio no es perfecto, que es otra de las consecuencias del pecado. Después de que Adán y Eva pecaron, el razonamiento que ellos podían utilizar, que antes estaba en un 100%, se redujo a un 10% aproximadamente. Un hombre que no tiene todo el entendimiento no te puede presentar, hermano y hermana, una verdad absoluta. Y es lamentable que los creyentes y la iglesia muchas veces busca el consejo de hombres limitados antes que un Dios soberano y todopoderoso. Repito, tal vez de manera explícita no lo decimos, pero en la manera práctica muchas veces le hacemos más caso a nuestra tía, le hacemos más caso al abuelo, al jefe de nuestro trabajo, que a la misma soberanía de Dios. El hombre es limitado, hermanos, es falible. Y en tercer lugar, el hombre también es malo. ¿Está de acuerdo o no? El hombre es malo. Quiero que me acompañen a Marcos ahora, capítulo 10, al versículo 18, si tienen ahí en sus Biblias. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 18. ¿Está ahí? El joven rico, ¿verdad? Vamos a leer desde el versículo 17, y dice el versículo 17, al salir él para seguir su ¿qué? Su camino. ¿El camino de quién? De Cristo. Vino uno corriendo, dice, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro, ¿qué? Bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Fíjate la respuesta de Cristo en el versículo 18. Ninguno, ¿qué dice? Ninguno hay bueno, sino solo, ¿quién? Uno, y ese es
Dios. Cristo le dice esta respuesta al judío, ¿verdad? O este joven, ¿verdad? Porque la creencia común entre los judíos ellos creían que realmente existían hombres buenos por todos los hábitos piadosos que los hombres podían hacer delante de los hombres. El judío, ¿verdad?, pequeño o el joven veía el comportamiento de los rabinos y él empezaba a generar un concepto en su mente que aparte era alimentado por los mismos judíos. ¿Cuál es este concepto? Los rabís, los maestros, son personas buenas. Esta persona creó un puerto de confianza y de seguridad tan grande en su corazón que a los jóvenes se les hacía muy fácil llegar con el rabino y depositar toda su confianza porque creían que literalmente podían ser unos superhéroes. Son personas buenas. Cuando viene con Jesús, que era el rabí, también le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno. ¿Por qué? Porque quería eliminar ese concepto, ese paradigma que había formado en su cabeza. Tú puedes decir, chico y chica, que hay personas buenas, pero en definición y en totalidad de la palabra, si nosotros queremos conocer cuál es la definición de la palabra bueno, es solamente Dios. Es solamente Dios. Si tú vas, por ejemplo, a Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, Eclesiastés 7, 29, dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ¿qué dice después? Pero ellos buscaron muchas perversiones. Romanos capítulo 3, versículo 12 dice: no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, hermanos. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Todos se descarriaron, todos como ovejas se salieron del camino. Hermanos, no hay justo, no hay bueno, ni aún solo uno. Hermanos, la maldad del hombre es una verdad que es universal. Y es increíble que muchas veces también como creyentes no solamente depositamos nuestra confianza en seres limitados, escuchamos más a seres falibles, pero también nos guiamos más por los malos que por los que han sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús. El Salmo 146, versículo 3 dice: no confíes en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque en él no hay salvación. En el Salmo 118, versículo 8 dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Hermanos, incluso en términos de la iglesia, mucha gente ha sido tropezada en la iglesia porque han puesto su fe y su confianza en los líderes y pastores de esa iglesia, creyendo que son perfectos. Hermanos, no lo somos. Vamos a fallar en algún momento. Hace poco estuvo un caso, por ejemplo, de un gran predicador, no voy a decir su nombre, seguramente lo conocen. Él tenía un ministerio en Estados Unidos, fue una noticia reciente, pertenecía a un equipo importante, daba clases también en un instituto importante, y se dio la noticia de que este hombre desgraciadamente, ¿verdad?, cayó en pecado. Cuando anuncian el pecado, muchos de los cristianos tomaron una posición de: no puede ser posible, ¿verdad? Es un juicio también en contra de la persona, pero también tomar la decisión de abandonar no solamente las filas de su iglesia, sino también las filas de la fe. Y cuando vemos, hermanos, este tipo de efectos, nos hemos dado cuenta que el corazón del hombre sigue más a los pastores y líderes de la iglesia más que al mismo Dios. Dios es inmutable, Dios es perfecto, Dios es soberano, y por eso la Biblia dice: maldito el hombre que ¿qué? Que confía en el hombre. Hay una maldición, hermanos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas vas a salir defraudado. Al final de cuentas vas a salir defraudada. Tú sabes que la mayor tasa de probabilidades de que un creyente abandona su iglesia es cuando más va conociendo al equipo de liderazgo. ¿Ustedes sabían eso?
¿Por qué sucede eso? Porque muchas veces llegan a la iglesia, empiezan a ser discipulados y empiezan a conocer tal vez de una manera lejana a los líderes de su iglesia, ¿verdad? Y en esa lejanía, pues bueno, es solamente un conocimiento superficial, sabes cómo se llama, sabes la doctrina que tiene, pero ya pasó un año, ¿verdad? En la iglesia en donde estás, ya pasaron 2 años, ya pasaron 3, y de repente te empezaste a involucrar en algún ministerio, en edecanes, tal vez en seguridad, y en esa tarea de involucrarte empezaste a tener un poco más de cercanía con el pastor o el líder de esa iglesia. Y en esa cercanía, ¿verdad? A lo mejor al principio empiezan a formar una buena amistad, pero uno se crea un paradigma como los pastores y los líderes son perfectos, ellos no pecan, llevan una vida totalmente limpia y pura, aunque es lo óptimo, ¿verdad? Y el pastor es el que más exigencia se debe de poner en ese sentido. La tasa de abandono de una iglesia es más alta a medida que más va conociendo al cuerpo del liderazgo. ¿Por qué? Porque habían puesto su confianza en ellos. Y entre más lo conocen, más se van dando cuenta que son seres errantes. ¿Y qué pasa? Híjole, se espantan. No, yo no puedo estar aquí. Yo me voy y se van a otra iglesia para crear en su mente un pastor perfecto, inmutable, irreprochable, infalible. ¿Van conmigo? Hermanos, nuestro deseo es que nos conozcan, ¿verdad? Nosotros como pastores. Pero la advertencia está, entre más me conozcas a mí y entre más yo también te conozca a ti, nos vamos a dar cuenta que todavía tenemos muchos errores. Pero la palabra de Dios no nos manda a juzgar. La palabra de Dios nos manda a animarnos unos a otros. La palabra de Dios nos manda a orar unos por otros y a entender que todos estamos en el camino de la santidad. Amén. En primer lugar, vimos que un puerto seguro entonces puede ser la confianza ¿en qué? En el dinero. Punto número 2, vimos que la confianza la podemos poner ¿en dónde? En los demás. Y en tercer lugar, ya vamos casi cerrando, ¿verdad? La confianza puede ser en uno mismo. Es el tercer punto. La confianza puede ser en sí mismo. A ver, hermanos, ¿es la confianza o es el pensamiento de creer de que como he encontrado fraude en los más cercanos, como me han desilusionado mi propia familia, una persona a la cual amaba mucho, algunos vendedores de autos, mi socio, ¿qué es lo que ha pensado el hombre? El puerto más seguro soy yo mismo. Es la confianza en tus propias capacidades, en tus propias fuerzas y en el valor personal que tienes. Hermanos, son los triunfos que tú has logrado los que van alimentando también la confianza en sí mismo. Y has estado alentando tu vida por los triunfos y objetivos que has alcanzado. Y aunque muchas veces dices, no, yo no confío ni en mí misma, es todo lo contrario. La única persona en la que confías es en tu corazón. La tendencia humana, hermanos, es buscar, escúchenme muy bien, la solución de sus problemas, así dice, creo que lo puse también en las filminas para que lo vean. La tendencia humana es a buscar la solución de sus problemas sin tomar en cuenta el consejo de Dios. Esa es la tendencia humana. Creer que nosotros tenemos la capacidad de salir solos del problema en el cual nos encontramos. La falsa ilusión de creer que nosotros podemos incluso llevar nuestra vida cristiana por nuestras propias fuerzas. La barrera que hemos creado también de manera mental de decir yo no necesito ayuda de Dios, yo puedo buscar la verdad, yo me puedo ir a la filosofía, me puedo ir a otras religiones porque yo tengo la capacidad de ser un ser que razona y un ser que también piensa. Hermanos, cuidado de los que han puesto su confianza en su inteligencia, porque el final es desastroso. Por más que pensemos que nosotros mismos somos la base más segura de nuestra confianza, cuando vamos a la Biblia nos podemos dar cuenta que dice todo lo contrario. No estás a salvo ni de ti mismo. No estás a salvo ni de ti mismo.
Jeremías 17:9 dice, engañoso es el ¿qué? El corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El Proverbio 14:12, tú lo conoces también, dice, hay camino que al hombre, ¿qué le parece? Derecho. Es la perspectiva que muchos de nosotros tenemos. Dentro de mi pensamiento, dentro de mi perspectiva, dentro de mi inteligencia, yo estoy siguiendo algo que es correcto. Pero ¿qué dice? Pero su fin es fin de muerte. ¿Por qué el hombre no puede alcanzar a ver qué es un fin de muerte? Porque está limitado. Tú crees que tienes el panorama completo, hermano y hermana, pero no conoces absolutamente nada. Aparte del mundo físico en el cual nos encontramos, hay un mundo espiritual, hermanos. Y el mundo espiritual y el conocimiento de todas las cosas solamente lo tiene Dios. Si tú vas a la Biblia, por ejemplo, vas a encontrar numerosos relatos de personas que decidieron confiar en sí mismos. Un corazón que se apoyó en su propia sabiduría arruinó a Judas dentro de su ministerio, de su vida, estando cerca del mismo Jesucristo. Un corazón que se apoyó en su propia prudencia o sabiduría cegó al ladrón que estaba al lado de Jesucristo y se quiso, como decimos aquí, montar en su macho y no reconocer al Salvador del mundo. Un corazón que se apoyó en su propia sabiduría hizo de Caín un homicida. Un corazón que se apoya en su propia prudencia llevó a la muerte a Ananías y a Zafira. Un corazón que se apoyó en su propia prudencia llevó a la ruina a un justo que se llamaba Lot. Hermanos, si tú pones tu confianza en tu corazón y vives tu vida cristiana de acuerdo a tus principios, esto te va a llevar a la ruina. No porque lo diga yo, lo dice la palabra de Dios y están los ejemplos. Judas, el ladrón al lado de Cristo, Caín, Ananías y Zafira, el justo Lot, Jonás. Podemos nombrar muchos ejemplos bíblicos de personas que confiaron en su corazón. Dice el pasaje de hoy, fíate de Jehová con todo tu corazón y por nada del mundo, hermano y hermana, te apoyes de tu propia prudencia. Fíjense lo que dice Isaías capítulo 55 versículos 8 y 9. Para cerrar este tercer punto, Isaías capítulo 55, 8 y 9. Fíjate qué hermosa es la palabra de Dios y dice, porque mis pensamientos, ¿qué dice? No son los pensamientos o las percepciones que tú tienes. Si vuestros caminos, ¿qué dice? Ni vuestros caminos, son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos. Hermano, te limitas en tu propia cosmovisión, te limitas a tu propia destrucción. Has decidido confiar en el dinero porque crees que es un camino alto. Hay un camino que es mucho más alto y es Cristo. Has decidido confiar en los demás porque crees que es un puerto seguro. Hay puertos mucho más seguros. Es el único seguro, es Cristo. Has decidido confiar en ti mismo, dice la palabra de Dios. Ni siquiera tus objetivos y tus metas son tan grandes porque estás tú también limitado. ¿Quieres realmente experimentar la bendición sobre tu vida? ¿Quieres experimentar realmente la plenitud de tu corazón? No te apoyes en tu propia prudencia. En último lugar, y el último punto es la confianza en Dios. La confianza en Dios. Yo les pregunto a todos ustedes, hermanos, ¿realmente quieren poner en Dios su confianza? ¿Cuántos dirían amén? En la vida práctica, hermanos, ¿cuántos de ustedes realmente lo hacen? Cuando llegaron los israelitas, ¿verdad? O cuando estaba el pueblo hebreo para ver si conquistaban la tierra prometida, Números capítulo 13, 10 personas se apoyaron en su propia prudencia. Y sus palabras fueron, pero el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. Ese fue el reporte que dieron 10 personas.
Pero el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades, decían, son muy grandes y fortificadas. Dentro del mismo contexto, 10 personas dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que todos nosotros. ¿Qué hicieron? Se apoyaron sobre su propia prudencia, se apoyaron también en los demás y se apoyaron en los bienes que tenían en sus manos. Y cuando compararon sus riquezas, sus capacidades y las capacidades del prójimo en contra de un reino que era extraordinario, dijeron entonces: no podemos, es imposible. Derrota, desconfianza, incertidumbre. Pero 2 personas decidieron no confiar en su propia prudencia. 2 personas dijeron: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos somos nosotros que ellos, porque nosotros vamos en el nombre del Dios Altísimo. Hermanos, el hombre carece de bendiciones por no confiar realmente en Dios. El poder de la riqueza ha sido impotente para comprar la santidad y la pureza. El poder del hombre ha sido impotente para dominar la muerte y las enfermedades. El poder de la industria ha sido impotente para contener el hambre y la miseria de los pueblos. El poder de la cultura ha sido impotente para acabar con la ignorancia, la superstición y los prejuicios. El poder de la civilización ha sido impotente para liquidar los vicios y el pecado. Hermanos, el poder humano es vano, pasajero y engañoso. Pero Cristo dice: yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo y tengo poder para dar vida eterna a todos aquellos que ponen su confianza en el Señor. Cerremos los ojos, hermanos, ahí desde donde estamos, ¿verdad? Y en una forma de reflexión y de devoción, quiero hacerte primeramente una invitación. Tal vez vienes por primera vez, te invitaron, dijimos al principio, tal vez llegaste aquí por accidente, pero tal vez eres una persona que ha decidido confiar a lo mejor en otras religiones, has decidido poner su confianza en personas, has decidido poner tu confianza en instituciones, en tu trabajo, en el dinero. ¿Qué te dice hoy el Señor? Solamente yo tengo el poder de dar vida eterna. No pongas más tu confianza en cosas vanas, imperfectas, falibles. Ven a mí, que yo soy perfecto, yo soy inmutable y poderoso. Si hoy quisiera rendir tu vida a Cristo, reconocer tu pecado y confiar, realmente poner tu confianza en Cristo, dile: Señor, sé que soy un pecador, sé que mi pecado me separa de ti, Señor, pero sé que tu sangre me limpia de todo pecado. Tu palabra dice que a todos aquellos que le reciben, a todos los que creen en su nombre, tú les das el derecho de ser llamados hijos. Y Dios, hoy realmente yo creo en que Cristo vino, que fue sepultado, que al tercer día resucitó. Quiero poner mi confianza en ti y te acepto como mi Salvador. Y a todos los cristianos que decimos que confiamos en Dios, nos podemos dar cuenta que en la práctica no es así. ¿Cuántos de ustedes se han sentido identificados poniendo su seguridad en el dinero? Dile: Dios, hoy decido, Padre, no confiar más en mis posesiones o en las riquezas. Señor, si voy a hacer un esfuerzo, va a ser primeramente por conocerte a ti, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que pueda vivir una vida plena. Señor, perdónanos porque hemos puesto la confianza también en las personas, no solamente en las que amamos y admiramos, también en muchos líderes de la iglesia. Y entre más los conocemos, más han atentado en contra de nuestra seguridad. Pero esto no es error de ellos, Padre. Ellos van a rendir cuentas delante de ti. Señor, como manera individual queremos realmente confiar en ti, porque maldito es el hombre que confía en el hombre. Ayúdanos, Padre, realmente a ver a Cristo y no ver a las personas.
Y en último lugar, Señor, perdónanos porque hemos confiado en nuestras propias capacidades, en nuestro poder, Señor, en nuestra experiencia o inteligencia. Hoy, Dios, decimos, por más inteligentes y seres racionales que creamos que somos, no se compara a tu eterna sabiduría, Dios. Ayúdanos a no confiar en nuestro corazón y depender de ti, Señor, todos los días de nuestra vida. Que podamos realmente tener un corazón humilde. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias.